Bienvenidos a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Hoy, como les mencioné, voy a estar contestando muchas de las preguntas que me han hecho relacionadas a los despidos, a las suspensiones temporeras de empleo, dada verdad las circunstancias de la pandemia y cómo esto se ha ido agravando. Para hablar sobre este tema es bien importante que conozcamos la ley número 80 de 1976, según ha sido enmendada, la ley de indemnización por despido sin justa causa. Así que lo primero que tenemos que hacer es saber qué se considera un despido. Conocemos las circunstancias del despido cuando, ¿verdad?, expresamente se deja saber al empleado que está despedido o por escrito. La otra circunstancia es cuando existe una suspensión indefinida de empleo. Se le suspende y no se le dice cuándo va a regresar. La otra circunstancia es cuando esa suspensión excede de 3 meses, o sea, es en exceso de 90 días. Para efectos de esta legislación de la ley 80, cada mes tiene 30 días. Y obviamente tenemos también la circunstancia en la que el empleado se ve forzado a renunciar por actos del patrono, pero eso es otro tema. Por el día de hoy vamos a estar hablando entonces de lo que tiene que ver con la suspensión temporera de empleo y del despido. Vamos a ver cada una de las preguntas que ustedes me hicieron. Vamos con la primera pregunta. La compañía de mi patrono continuó operando con algunos empleados, pero suspendió temporariamente otros. Al momento de escoger los empleados que se quedaban trabajando, ¿tenía que considerar la antigüedad? La respuesta es no. En ese momento, como no se ha dado el despido, no hay que considerar la antigüedad o el otro criterio que se utiliza a base de la ley 80, que es que existe una diferencia razonablemente clara a favor de la eficiencia de ese empleado, de que sigue las normas de la empresa, etc. Ahora bien, esa decisión no pudo estar basada en una razón discriminatoria, o sea, me voy a quedar con los hombres y con las mujeres no, por dar un ejemplo. Y debo aclarar, si esa suspensión temporera de empleo se extiende, es en exceso de esos 3 meses, de esos 90 días, ahí sí el empleado tiene que traerlos a toditos, empezar a dividir por clasificación ocupacional, cuál es el criterio que va a utilizar, si es el de la antigüedad o que existe una diferencia razonablemente clara a favor de la eficiencia, etc. Y ahí sí tiene que hacer el análisis. Aclarado eso, vamos con la segunda pregunta. La empresa para la que trabajo está operando parcialmente. Nos informaron por carta que se van a suspender varios empleados por la baja en la cantidad de clientes y que la suspensión no será por más de 3 meses. Qué bueno que aclararon eso, porque ya hablamos que las suspensiones indefinidas se consideran despido y por tanto ese empleado podría tener derecho, ¿verdad?, a la mesada. Cierro paréntesis. Si la empresa vuelve a contratar empleados, ¿nos tienen que llamar a nosotros primero? La respuesta es sí, ¿verdad? Si esa suspensión no excede de 3 meses, estos empleados, ahora patrono, tendría que analizar los que se quedaron en la empresa con los que se salieron, dividirlos por clasificación ocupacional, los administradores, los de mantenimiento, la secretaria, y de ahí utilizar, ¿verdad?, cuál es el criterio. ¿Es el de antigüedad? ¿Es el de que existe una diferencia razonablemente clara a favor de ese empleado porque cumple con las políticas, porque es bien efectivo en todas sus tareas, etcétera? Patrono tiene que entonces hacer ese análisis, porque si no lo hace, pues está sujeto a que le reclamen por despido injustificado a base de la ley 80. La siguiente pregunta. ¿Qué sucede con mis derechos si la compañía para la que trabajo cerró totalmente, pero dijeron que ese cierre total es temporero? Bueno, ¿verdad? Depende de cuán temporero dentro del contexto de la ley 80. Si cierran totalmente por un término que no excede de 6 meses ininterrumpido, ¿verdad?, tienen derecho a ser reempleados utilizando el mismo análisis que hablamos anteriormente. Vamos a dividir por clasificación ocupacional, vamos a ver cuál es el criterio que va a utilizar el patrono, que de hecho en cada clasificación ocupacional puede decidir en unos antigüedad, en otros utilizar el de diferencia razonablemente clara a favor de eficiencia, productividad de ese empleado, etc. Lo importante es que tiene que hacer ese análisis, porque si patrono no lo hace,
está sujeto a que se presente una querella o una demanda por despido injustificado. Ahora, si ese cierre total es por más de 6 meses, ahí sí que no tiene que cumplir con esto. Vamos con la siguiente pregunta. Si fui suspendido temporariamente, ¿me tienen que liquidar vacaciones y enfermedad? La respuesta es no. O sea, si usted fue suspendido temporariamente, pues usted no ha sido despedido. Así que no existe un derecho a liquidación de vacaciones y de enfermedad. Y aclaro, ¿verdad?, que como regla general, la licencia por vacaciones sí se liquida una vez el empleado trabaja 6 meses o más en la empresa y acumula a base, ¿verdad?, de 130 horas o más, o si es menor lo que el patrono haya identificado. Pero en cuanto a la de enfermedad, conforme a la ley número 180, que es la que estamos analizando en cuanto a los empleados no exentos, no tiene una obligación legal de liquidarlo, a menos que haya establecido ese beneficio voluntariamente en el manual del empleado, políticas de la empresa, contrato de empleo, etc. Vamos con la siguiente pregunta. Si te despiden temporariamente y cuando te llaman de nuevo, ¿puedes entrar con la nueva reforma laboral? Bueno, si usted se refiere aquí a una suspensión temporaria de empleo, ¿verdad?, como la que hablábamos, que no haya sido en exceso de 3 meses, el empleado se mantiene igual. Claro, pueden cambiar ciertas condiciones de empleo, pero el asunto de que utilicen la nueva reforma laboral, que me imagino que es a la que se refiere, a la ley número 4 del 26 de enero de 2017, pues no, porque no se ha dado el despido. Así que eso tiene que estar claro. Claro está, si patrono tiene que hacer algunos cambios en la descripción de puesto, cantidad de horas, salario, eso sí podría hacerlo, ¿verdad?, porque probablemente está fundamentado con esta situación de la pandemia. Ahora, en cuanto a tener otra legislación, no. Y mucho cuidadito esos patronos que me estén despidiendo empleados para después contratarlo por la nueva reforma laboral, porque eso no va a ser válido. Aclarado eso, vamos con la siguiente pregunta. Mi patrono no me ha pagado las semanas que no he trabajado por la emergencia y según tengo entendido tiene que pagarlo porque tiene menos de 500 empleados. Es una fábrica de costura militar. Tiene que pagar. Aquí está hablando, ¿verdad?, del Families First Coronavirus Response Act y debo aclarar, bien importante, aunque no es el tema del día de hoy, ¿verdad?, esta es una legislación que aplica a aquellos patronos que están operando, que tienen trabajo para sus empleados y que esos empleados no pueden trabajar por alguna de las razones que establece esta legislación. Así que esto no es un asunto automático de que si usted no puede trabajar, pues tiene derecho a esa compensación. Después voy a hacer un video podcast relacionado a esto, pero, ¿verdad?, era importante aclararlo. Siguiente pregunta. ¿Es obligatorio liquidar la licencia de vacaciones para poder aplicar al desempleo en estos momentos? La respuesta es no. O sea, patrono no tiene que liquidarla, usted no tiene que solicitar una liquidación para solicitar desempleo. Ahora, si usted solicitó la liquidación, no puede entonces solicitar ese desempleo porque no se permite la doble compensación. No sé cómo lo maneja honestamente el Departamento del Trabajo, si esperan a que ese dinero, ¿verdad?, de la liquidación ya no lo tenga para que entonces sea efectiva la solicitud. Eso no sé cómo lo manejan. Pero no es un requisito el que le liquiden vacaciones o enfermedad o cualquier otra licencia voluntaria para usted solicitar desempleo. ¿Okay? Siguiente pregunta. ¿Puedo coger días libres sin paga, no de mis vacaciones ni por enfermedad, para protegerme del virus? Patrono privado. Coger días libres sin paga. Bueno, quizás lo que se refiere es si a patrono provee algún tipo de licencia voluntaria para que usted pueda ausentarse por asuntos personales, pues sí podría, siempre y cuando cumpla con las políticas que establece patrono para poder solicitar ese tipo de licencia porque es voluntaria. Si patrono no establece este tipo de licencia en contrato, manual, como políticas, etcétera, pues no existe, ¿verdad? Y si usted se ausenta y no es una ausencia justificada, pues podría estar sujeto a medidas disciplinarias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Puede el patrono obligarte
a usar días de vacaciones en esta emergencia debido a que la institución tiene escasez de trabajo y exceso de empleados? Bueno, esta es una pregunta bastante controversial. Si estamos hablando del empleado que no le aplica la ley número 180, que es la que establece lo relacionado a la licencia por vacaciones y enfermedad, ¿verdad? Un empleado exento que no le aplique esta ley, pues patrono puede establecer las reglas del juego. Ahora, si es que está sujeto a la ley número 180, que ese empleado le aplica la ley número 180, esta ley no establece que se necesita un acuerdo para que patrono imponga las vacaciones. Sí se necesita acuerdo cuando se va a fraccionar, o sea, si el empleado va a utilizar menos del balance que tiene disponible, si el empleado va a acumular por más de un año, pues sí ahí establece que tiene que existir unos acuerdos. Mi interpretación es que patrono puede imponerlo. Ahora bien, dentro de este contexto, ¿verdad? Uno promueve el asunto de la flexibilidad y de hecho la opinión de la secretaria del trabajo, ¿verdad? Lo que ella quiere promover es que exista un acuerdo y que no se imponga. Pero si usted va a la letra de la ley, ¿verdad? No existe ningún lugar que establezca que se necesita ese acuerdo. Hay honestamente controversia en cuanto a eso y eso pues se tiene que ver caso a caso, porque mi interpretación es que como patrono yo las puedo imponer. Vamos con la siguiente pregunta. No me dejen de querer por eso. Pero patronos bien portados que utilizan y llegan a acuerdos con los empleados. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Puede el patrono obligarte a ir a trabajar? Bueno, la esclavitud se abolió, ¿verdad? Un patrono no te puede obligar a trabajar. Ciertamente, si a lo que se refiere es por el asunto, ¿verdad?, del miedo, usted se quiere quedar en su casa, etcétera, si hay una razón para ese miedo justificado, o sea que el patrón no está tomando las medidas necesarias para protegerlo a usted de contagio, si no le está no tiene agua para lavarse las manos, si no está tomando medidas para el asunto de atender los clientes, de los 6 pies, de distancia, etcétera, ahí sí uno podría fundamentar esas ausencias, este empleado puede presentar una querella en OSHA, pero derecho como tal a ausentarse en el contexto volvemos a lo mismo de lo que estamos viviendo, el empleado puede negarse si está en inminente peligro de muerte o si va a recibir algún daño físico, y esto es dentro de la interpretación, ¿verdad?, de OSHA. O sea que fuera de eso no existe un derecho como tal a ausentarme, porque sí, claro está, volvemos a lo mismo, es bien importante que todos los patronos escuchen a sus empleados, todas sus preocupaciones, porque hablando se entiende la gente. A lo mejor este empleado puede venir con ideas adicionales para disminuir esos riesgos, esos contagios, y al fin y al cabo eso le conviene a todos, porque si no, van a aumentar las ausencias, se va a afectar la operación. Así que es importante que se sienten a hablar y que establezcan, ¿verdad?, lo necesario para atender esta situación. Vamos con la siguiente pregunta. Si el patrón está brindando servicios esenciales en una fábrica y un empleado o varios quieren quedarse en su casa, ¿el patrono qué puede hacer en derecho? Pues esto es lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Se hace el llamado a que si, digamos, el empleado está preocupado porque recién hay otro colega, compañero que salió de la empresa porque estaba contagiado, pues que el patrono sea flexible y que le permita utilizar su licencia de enfermedad para ausentarse o de la liquidación o liquidar días de vacaciones, siempre y cuando si va a ser fraccionado, pues que haya un acuerdo, ¿verdad? Porque la ley número 180 en cuanto al empleado no exento sigue vigente en todo su esplendor, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, el llamado es a que se hable. Próxima pregunta, si mi patrono continúa recibiendo ingresos en la oficina, ¿es legal que detenga el pago de nómina? Bueno, aquí la pregunta importante es si usted está trabajando, o sea, si el empleado está trabajando, el patrono tiene que pagarle, aunque sea remoto. Si el patrono está trabajando, si el empleado está trabajando, se le tiene que pagar.
sea, con eso, no sé si a eso es lo que se refería, pero sí, si usted está trabajando, aunque sea fuera de la casa, del trabajo, perdón, se le tiene que pagar. Vamos con la siguiente pregunta. ¿A una embarazada le aplica el despido temporero sin fecha de regreso? Bueno, como hablamos al principio, el asunto de las suspensiones temporeras que no exceden de 3 meses, no hay que utilizar un criterio en particular, pero hay que tener mucho cuidado cuando esas decisiones son, ¿verdad?, discriminatorias. Hay que evaluar y esperemos que la decisión de la salida de esta empleada no sea porque está embarazada. Si no es por eso, volvemos a lo mismo. Patrono bien pudo también suspenderla temporariamente, si es que no hay una razón de discrimen. El asunto de que sea sin fecha de regreso, eso es lo que yo digo que tienen que tener mucho cuidado porque las suspensiones indefinidas, por definición, en la ley 80, pues se consideran un despido. Bueno, espero haber contestado la gran mayoría de las preguntas. Disculpen los ruidos y las cosas porque estoy grabando desde mi casa y tengo niños y tengo perros. Recuerden que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerden seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. ¡Chao!